Bueno, quisiera hablar en esta noche sobre la esperanza que tenemos como cristianos en el Señor. Quisiera, antes de comenzar la prédica, hacerle una preguntita para que usted piense, mejor dicho, para que usted recuerde. A ver, si usted recuerda la primera vez que le hablaron de Jesús, ¿quién fue el que le habló? Más o menos qué edad usted tenía y en qué lugar. Si lo podemos resumir así fácilmente. ¿Cuándo fue la primera vez que le hablaron de Jesús? ¿Qué edad tenía? ¿Dónde fue? ¿Y quién fue la persona? Por ejemplo, en mi caso me hablaron a los 17 años. El que me habló fue un muchacho que se llama Juan y fue en un bar, cuando yo tenía 17 años. ¿Usted qué recuerda? ¿Recuerda algo de eso? ¿Lo puede resumir en 5 palabras? ¿Sí? A ver, Gustavo, dale. Te escucho a vos, no me gustó. Parece que estás solo. Bueno, vos me vas a ayudar a predicar hoy, dale. Sí. 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 Perfecto. Perfecto. Otro que se acuerde así precisamente, dale, Gustavo. Los hombres hoy están con todas, miren, las mujeres no les deja levantar las manos, las mujeres están con todas, los hombres, con todas las luces. Ahí llega la Normita para... No, déjalo hablar, Gustavo, por favor. Sí, Gustavo. Dijiste. Bien. Mario Romero. Perfecto. Sí, hermana. Escuchen, sí. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Saben qué? La primera vez que ustedes le hablan de Jesús, a ustedes lo están introduciendo en el mundo espiritual. Nos introdujeron en el mundo espiritual. Nos introdujeron hacia una eternidad. Miren lo que dice Efesios 2, verso 12. Si la pantalla nos ayuda, si no lo leemos desde nuestro celular o la Biblia. Dice, en aquel tiempo, hablando cuando todavía no teníamos a Jesús en nuestro corazón, estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así, esa era la condición en que usted y yo estábamos antes que nos hablaran de Jesús. La Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por consiguiente, estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso es que hoy quiero hablar de la esperanza que nosotros tenemos a partir de que conocemos al Señor. ¿A qué esperanza se refiere este versículo? ¿Cuál es la esperanza la cual no teníamos? Dice aquí el autor del libro de los Efesios. Así que ahora acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Pedro, verso 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. O sea, aquí habla del nuevo nacimiento. Nos hizo renacer ¿a qué? A una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo en nosotros. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa que no se echa a perder,
que no se marchita. ¿Reservada para quién? Reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre, dice, de Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces aquí dice que la razón del nuevo nacimiento es para luego poder vivir en una esperanza viva y eterna. Pero es muy importante poder entender este concepto claro del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es el bautismo, como años yo lo creí que era así. No, el nuevo nacimiento es cuando morimos a la vieja naturaleza y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Es cuando somos engendrados en el agua y en el Espíritu. El haber nacido de nuevo ya no habla de nuestro nacimiento biológico, habla de nuestro nacimiento espiritual. Habla del proceso espiritual por el cual nuestros ojos y oídos espirituales son despiertos para poder ver la realidad de Dios posible de vivir en nuestras vidas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es muy probable que no todos los que estemos aquí en esta noche hemos pasado por ese proceso. A mí me hablaron del Señor a los 17 años, pero creo firmemente que yo nací de nuevo recién a los 33 años, cuando tuve entendimiento, cuando pude ver al Señor, cuando pude realmente decidir en mi corazón comenzar a vivir la vida cristiana como Dios demanda que la viva. Entonces es a partir del nuevo nacimiento que suceden muchas cosas espirituales. Es a partir del nuevo nacimiento donde las entendemos. Es a partir del nuevo nacimiento en que nuestra cabeza ya no vaga en la temporalidad de este mundo, sino que nuestra cabeza comienza a ver a partir desde una eternidad. El nuevo nacimiento nos libera de una naturaleza de pecado para ponernos bajo un gobierno de justicia. En mi opinión, cuando nacemos de nuevo, ahí es cuando verdaderamente nos convertimos al Señor. Le estoy dando mi opinión. Es probable que muchas de las personas que estén dentro de las iglesias estén convencidas, pero no convertidas al Señor. Porque la conversión se produce cuando nacemos de nuevo. Hay un entendimiento mayor de las cosas espirituales. Hay un brillo en los ojos cuando hablamos de Jesús. Un nacido de nuevo nunca, pero nunca va a alejarse de Dios, porque ya entendió que sin Él es imposible vivir. Un nacido de nuevo manifiesta hambre y sed por conocerlo a Dios todos los días y por conocer su voluntad para luego vivir una vida de obediencia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Es importante que podamos autoexaminarnos ante este mensaje en esta noche y respondernos con sinceridad adentro nuestros si hay evidencias de esa nueva vida en cada uno de nosotros. ¿Hay evidencias de que he nacido de nuevo en el agua y en el Espíritu? Porque solamente cuando hemos pasado por ese proceso es que vamos a poder tomar y entender la dimensión
de la esperanza a la cual hemos sido introducidos. Mientras no hemos nacido de nuevo, esta esperanza es algo lejano para nosotros. Es algo quizás que parece bonito y entendible, pero todavía no lo siento adentro mío como parte mía. Un nacido de nuevo no practica el pecado, sino que procura agradar a Dios cada día. El nuevo nacimiento y la vida eterna solamente se pueden discernir desde una mente renovada. Solo se discierne desde una mirada eterna de la vida y no desde una mirada temporal. Entonces esta esperanza cobra sentido en el nuevo nacimiento, pero el que no nació de nuevo, vuelvo a repetir, no puede entender ni ver la dimensión de esta esperanza. Leíamos ahí en Primera de Pedro que Dios nos hizo renacer, dice, hacia un propósito eterno. Si pudiéramos parafrasear ese versículo, diríamos así: ustedes nacieron de nuevo por el poder de la resurrección de Jesucristo, para que todos los días, pero que todos los días vivan en esperanza. Eso estaba tratando de decir Pedro, en ese tiempo, y nos dice hoy a nosotros. Alguien dijo: se puede vivir 7 días sin alimentos, 4 días sin agua, 7 minutos sin aire, pero sin esperanza no vale la pena vivir ni un segundo de nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro, esta esperanza es viva, es dinámica y es real. Y quiero dejarle un paréntesis en esta prédica, porque si estudiamos el contexto en el cual el apóstol Pedro estaba hablando, le estaba hablando a cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo. ¿Y qué le dice Pedro? Dice: ustedes, por la misericordia de Dios, han sido llamados a una esperanza viva. ¿A quién le predicaba Pedro? A aquellos que estaban siendo encarcelados, a aquellos que le estaban quitando todos sus bienes, y a algunos le estaban quitando la vida misma. Yo creo que ninguno de ustedes ni yo hemos pasado por una situación similar a esa. Hemos pasado adversidades, pasamos adversidades, pero a ninguno de acá nos han encarcelado por causa de Cristo. A ninguno de acá nos han quitado la casa y el auto. Y a ninguno de acá nos han quitado la vida, o nos van a quitar la vida por lo que vemos hasta ahora, por causa de Cristo. Y Pedro les alienta con estas palabras: ustedes han sido llamados a una esperanza viva. ¿Qué nos queda para los problemas de hoy? No los tenemos que ni mencionar. No podemos ni siquiera ponernos en una posición de víctimas y mirar lo que estaban mirando ellos, pero estaban siendo alentados a través de la verdad. ¿Y qué es lo que me enseña a mí este versículo? Que cuando usted y yo querramos alentar a una persona y ayudarla, tenemos que alentarla con lo que dice la palabra de Dios, con la verdad. Porque quizás nuestros buenos deseos no van a producir nada en ellos. Quizás nuestros buenos deseos pueden provocar falsas expectativas en algunas personas. Pero cuando consolamos desde la verdad presente y desde lo que Dios dice, ahí está todo dicho. No hay que agregarle más nada. Y acá, ¿qué hacía Pedro? Los consolabas con la palabra. Ustedes han sido llamados a una esperanza viva por misericordia de Dios y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que pase lo que pase en esta tierra, a ustedes y a mí nos espera un destino mayor de gloria. Y esa es nuestra esperanza en Dios.
Cuando oramos a veces por las personas, debemos orar desde la verdad presente. Nuestra oración siempre debe estar dirigida hacia la voluntad de Dios, hacia esa manifestación de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que va a ser buena, perfecta y agradable para esa persona y para nosotros. Cuando hay una esperanza viva en nosotros, acompañando su vida a nosotros, no necesitamos nada más. Por eso le hablé de la necesidad del nuevo nacimiento. Cuando naciste de nuevo entendiste que con Él lo tenés todo y fuera de Él nada necesitas. Y eso es lo que nos sostiene, y eso es lo que nos va a sostener. Y esa es la única verdad por la cual nosotros caminamos en esta tierra bajo una esperanza, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces yo oro al Señor en esta hora, iglesia, que el Señor te conceda, sean abiertos tus ojos espirituales, sean abiertos tus oídos espirituales, para que puedas entender la dimensión de la esperanza, de que ya todo ha sido consumado y en Dios tenemos una esperanza viva, porque Cristo resucitó, vive, está en nosotros y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de sus hijos. Amén. Gloria al Señor por esto. Muchas veces vivimos situaciones dolorosas y no voy a decir nada de eso, sino todo lo contrario, procesos largos en donde no vemos naturalmente la salida, pero en el Espíritu, en Dios, todo ya ha sido consumado. Y ahí está la esperanza viva. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, le estaba diciendo esto. Ya todo ha sido consumado. Ya tenés todo lo que necesitas. Tenés a Cristo, tenés la salvación, tenés la vida eterna. Y fuera de esto, nada más necesitas. Pero claro, lo que pasa es que a veces nuestra razón en los procesos lucha con las verdades espirituales. Nuestra carne lucha con las verdades espirituales. Pero cuando somos afirmados en la verdad presente, la vida espiritual se sostiene en esperanza contra esperanza. Te lo voy a repetir de nuevo. Nuestra vida espiritual se sostiene en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que les estoy diciendo? Romanos capítulo 4, verso 18. Aquí el apóstol Pablo, hablando de Abraham, en Romanos 4, 18, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho Dios, así será tu descendencia. ¿Qué significa esto de esperanza contra esperanza? Que aunque naturalmente no podamos verlo, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y eso es lo que vivió Abraham. Naturalmente, un hombre y una mujer a los 100 años era imposible concebir un hijo. Pero dice que ellos se mantuvieron en esperanza contra esperanza, creyendo en lo que Dios había dicho y Dios cumplió. Y así debemos vivir usted y yo aquí en la tierra. Esperanza contra esperanza, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá. Aunque lo natural todavía no se manifieste. Aunque nuestra razón lo niegue. Aunque nuestros ojos naturales todavía no lo puedan ver, si Dios lo dijo, seguí creyendo, seguí confiando, porque Dios lo va a hacer.
Eso es vivir esperanza contra esperanza. Pero claro, el que no tiene a Cristo no entiende estas cosas, sino que vive en un sentimiento contrario, que vive en añoranza, no en esperanza. Es importante saber distinguir estas dos cosas, amados, porque la añoranza significa un sentimiento de tristeza o de pesar causado por un recuerdo de algo o alguien que ya no está. Y muchas veces nosotros, en vez de estar pensando en lo que vendrá, en lo que Dios prometió, estamos enfocados en lo que pasó. Eso es añoranza, anhelar los tiempos pasados. Acompáñenme al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10. Vamos a ver lo que dice Salomón con respecto a este tema. Nunca digas, dice, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca lo digas, dice Salomón, porque nunca de esto hay sabiduría. En esta pregunta no hay sabiduría, dice Salomón. Lo tenés en la NBI, porque este está un poquito difícil de entender acá. ¿Qué dice en la NBI? Dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios, dice la palabra, hacer esta pregunta. El apóstol Pablo lo dice igual, pero lo dice en otras palabras. Una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y sigo hacia adelante al supremo llamamiento. ¿Por qué será que dice la palabra que no añoremos lo que pasó antes? Usted habrá escuchado muchas veces esa frase motivacional que dicen sobre todo los evangelistas, lo mejor está por venir. Y es cierto, hay una realidad en eso, porque el mejor tiempo que vamos a vivir usted y yo es cuando estemos con Cristo, reinando en esos tiempos sin llanto, sin dolor, sin necesidad de luz del sol, dice la palabra. Pero la añoranza está relacionada en la Biblia con tiempos de murmuración, con tiempos de queja. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Añoraban la comida de Egipto, añoraban los tiempos de Egipto. Y no les permitía vivir esa añoranza, no les permitía ver hacia dónde Cristo los estaba llevando, hacia dónde el Señor los estaba llevando, que era una tierra prometida, que para nosotros hoy es Cristo. Muchas veces la gente añora los tiempos pasados, pero los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que ser adaptables a los tiempos que cambian, sin cambiar la verdad, porque la verdad es eterna. La verdad no se cambia, pero hay cosas que nosotros tenemos que adaptarnos en el tiempo que nos toca vivir. Ser enseñables, adaptables. Si pudiéramos añorar algo en la tierra, yo diría las navidades que había antes, ¿se acuerdan? 20, 30, 40 personas reunidas en una casa de familia. Hoy hay 5 y 6, 7 celulares. Añoramos a veces cuando nos quedamos en la vereda o los chicos jugaban en la vereda, en la calle. Hoy llegas a eso, te desmantelan. Los tiempos cambian. Por eso es importante saber dónde está puesta nuestra esperanza. Porque todo lo que es temporal, ya sabemos, con el tiempo se va a perder, perece, pierde vigencia, se corrompe. Y yo te digo, hermano y hermana, en esta noche, ¿dónde está puesta tu esperanza cada día? 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, dice, en las riquezas, las cuales
son inciertas, sino que ponga la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas con abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué dice la palabra? Para que las disfrutemos. Y alguno de ustedes me podrá decir, esa palabra no es para mí porque yo no soy rico. Pero usted es rico porque tiene a Cristo simplemente. Entonces ponga su esperanza en Dios, el cual da todas las cosas, dice, en abundancia, para que las disfrutemos. Está clarita la palabra. No ponga su esperanza en las cosas temporales de este mundo, porque esas cosas terminan, son inciertas. Por eso que muchas veces cuando la esperanza depende de las cosas terrenales, hay muchos efectos que se tienen que dar. Pero la esperanza que nosotros tenemos en Dios depende de uno solo, de aquel que es justo, de aquel que es sabio y de aquel que va a ser fiel en cumplir lo que Él prometió para su iglesia. Cuando nuestra esperanza está puesta en lo temporal, ahí es cuando vivimos en esta añoranza. ¿Y por qué dice Salomón esto? ¿Por qué? Porque muchas veces la añoranza anula la esperanza. Pero nosotros estamos aquí para mirar hacia adelante, para correr la carrera de la vida, puesto los ojos en Jesús, que es eterno y que es el que prometió la vida eterna para cada uno de nosotros. La añoranza pertenece a una mente sin propósito, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. El versículo lema de aquí de la iglesia, ¿qué dice? Porque si el árbol fuere cortado, queda aún de él esperanza. Y yo sé que ese versículo ha traído nueva vida a muchos de los que estamos aquí. Queda esperanza. Jeremías 29, verso 11. En la versión NBI, por favor, si la pueden poner. Miren lo que dice la palabra. Tanta riqueza que hay en la palabra cuando la analizamos detalladamente. Dice, porque yo conozco, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo afirma? ¿Marcelo? No, lo afirma el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios desea para sus hijos. Planes de bien y un futuro y una esperanza. Estuve dedicándole mucho tiempo buscando en comentarios bíblicos, en diccionarios bíblicos, una traducción exacta de esta palabra esperanza viva que mencionaba el apóstol Pedro. Y mire lo que encontré. Esperanza significa esperar con placer. Otra definición es la feliz espera del bien. Y otra definición, esperanza es la confianza de que Dios hará lo que prometió. Eso significa una esperanza viva y dinámica. Ahora, ¿por qué usted y yo podemos esperar felizmente un bien de parte de Dios? Porque sabemos, el apóstol Pablo utiliza esta expresión muchas veces en sus cartas paulinas. Dice, porque sabemos. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo. Y esto habla de un conocimiento que ya está en nosotros. Porque la ley y la palabra ya están incorporadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces usted y yo sabemos cómo termina esta vida.
Usted y yo sabemos que esta vida termina con un destino de gloria. Esta vida no termina con Satanás al volante, como siempre dijo, y todos sus demonios. Esto termina con el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo a buscar a su iglesia para reinar y juzgar a las naciones. Por eso tenemos esperanza, y una esperanza viva. Ahora se puede vivir de las dos maneras. Podemos vivir en añoranza, sí, porque todo me es lícito. Pero siempre la añoranza agita nuestra mente para mal. Pero la esperanza que es en Dios genera descanso, genera paz, genera el saber que Dios está al control de todo y que Él va a cumplir todo lo que prometió para su iglesia. Miren cómo lo expresaba el salmista David en el Salmo 62, verso 5. Salmo 62, verso 5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. El salmista la tenía clara. Aquí le habla a su alma, esa alma que necesita ser salvada todos los días, y le dice: alma mía, reposa en Dios, descansa en Él. Porque solamente en Él está nuestra esperanza. ¿Estás viviendo tiempos difíciles? Reposa en Dios. Confía en Él, porque Él es nuestra esperanza. En los funerales, ¿a cuántos les gustan los funerales? A mí menos que a ustedes, les puedo asegurar. Pero como pastor a veces me ha tocado ir a más funerales de que los que quisiera. Tan serios, che. ¿Qué tienen con la muerte? ¿Tienen miedo? Mire que lo que pasamos los 50 estamos más cerca del ir que del venir, ¿eh? ¿Tomaron conciencia de eso? ¿Pero qué dice la Biblia? Para mí el vivir es... ¿Y el morir? Sí, lo saben de memoria, pero en la cara no expresan gozo en eso. ¿Qué pasa? En los funerales es donde mayormente se toma conciencia de la vida. ¿O no? ¿Saben que Salomón escribe en su sabiduría una cosa que a mí me llamó la atención? Dice que un día todos moriremos. Oh, no hace falta ser Salomón para decir eso. Pero tomamos conciencia de eso. Un día, dice Salomón, todos moriremos. En el capítulo 7, verso 2, y dice que en la casa del luto hay más sabiduría que en la casa del banquete. Eso es lo que dice Salomón. ¿Por qué? Porque por lo general en los funerales no se hablan pavadas, no se hablan cosas livianas, todo lo contrario. A más de uno empieza a tomar dimensiones de la vida y a entender que la vida es muy fugaz. Y empieza a querer entender y ver en dónde está puesta su esperanza. ¿Qué hice de mi vida? ¿A qué le di prioridad? Entendiendo que a veces la vida se pasa tan, pero tan rápido. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Y mire lo que dice con respecto a este tema de la vida y la muerte, lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, verso 19, en la versión NBI. 1 Corintios 15, verso 19, dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea que si nuestra esperanza se acabara solamente hasta que llegamos al cajón, seríamos los más desdichados, porque vivimos al cohete. Pero dice la Biblia
que la resurrección de Jesucristo es la garantía de que usted y yo un día resucitaremos para una vida eterna. Hay otro versículo más que se utiliza mucho en los funerales, 1 Tesalonicenses 4:13, y que verdad es consuelo y es afirmación dentro nuestro. Dice 1 Tesalonicenses 4:13. La vez pasada yo no podía ir a un sepelio y le dije a Claudia, vas a tener que ir vos. Es lo peor que le puedo decir a Claudia, que tiene que ir yo, que tiene que ir ella. Así que fue ella y Natanael. Y me dice, bueno, ¿y qué decimos? Le digo, me escuchaste siempre. Pero bueno, ahí le pasé unos versículos para que lo tengan en los teléfonos por cuando les toque la ocasión, ¿no? Pero este es un versículo clave para nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza que los que se nos adelantaron, un día nos encontraremos nuevamente con ellos. Usted y yo tenemos esperanza de una vida eterna. Así que no lo asuste la muerte, que no nos asuste la muerte. Porque lo que nos puede pasar a usted y a mí, lo mejor que nos puede pasar es estar con el Señor. Se acabaron los problemas, te puedo asegurar. Allá no te voy a buscar agua cordobesa, no te voy a buscar EPEC, no vas a estar esperando el día de la jubilación, no tenés que ir a hacer las compras con el frío que hace. Pero dice Pablo, ojo, nuestra esperanza con los que duermen. No somos como los que no tienen esperanza. Recordemos las palabras del apóstol Pedro. Por la misericordia de Dios y la resurrección de Jesucristo, hemos sido llamados a una esperanza viva. Ahora, ¿cuándo nosotros invalidamos la esperanza de Dios aquí en la tierra? Cuando no hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Cuando no gestionamos en nuestra vida lo que Dios nos ha mandado a corregir. En lo relacional, en lo laboral, en las finanzas. Ahí estamos invalidando esa esperanza. ¿Por qué? Porque al no gestionar nuestra vida conforme a lo que Dios ha establecido, vivimos muy preocupados con las cosas temporales de este mundo. Me ha pasado más de una vez ministrar a personas que antes de comenzar a ministrarle, ella me dice, ya sé todo lo que usted me va a decir. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero por alguna causa u otra no estamos viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos. Y eso es omisión, es pecado. O sea, el saber que tenemos que hacer o actuar y no lo hacemos. Porque hay cosas que solamente nosotros tenemos el poder de cambiarlas. Y si no lo hacemos, estamos en un pecado de omisión. Identificamos algunas cosas en nosotros a través de las prédicas, a través de los discipulados. Identificamos cosas por cambiar, pero no hay gestión de vida en nosotros. Por lo tanto, las cosas siguen igual o peor. ¿Se acuerdan la prédica del sábado de Natanael? No te quedes a medias. Completa el proceso. ¿Para qué? Para poder vivir en la libertad que Dios nos ha otorgado y tener intacta esa esperanza en nuestras mentes. 150 veces está la palabra esperanza en toda la Biblia.
Yo le animo a ponerse de pie en esta noche. Somos portadores y destinatarios de una esperanza viva y gloriosa en el Señor. Romanos 15, verso 13. Quisiera que usted me acompañe a leer este versículo juntos. La grandeza de la verdad de Dios en su palabra. Romanos 15, verso 13. Lea conmigo, por favor. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de toda esperanza, dice. Parece una oración esto. Nos dé gozo y paz. ¿En qué? En el creer. Porque la esperanza está fundamentada en la fe. Y la esperanza es el ancla de la fe, dice la palabra de Dios. Entonces, en el creer y sostenernos en esperanza contra esperanza, es para abundar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y un último versículo, Colosenses 1, verso 17. Dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, usted y yo somos portadores y destinatarios de una esperanza de gloria. Usted y yo tenemos una esperanza eterna para nuestras vidas, pero también tenemos la responsabilidad de llevar esa esperanza a los que están sin esperanza. Por eso dice que Cristo en nosotros es un destino de gloria. Cristo en vos es la esperanza para tu hogar. Cristo en vos es la esperanza para ese vecino, para tu nuera, para tu cuñado, para aquel que todavía está sin esperanza. El predicar el evangelio, las buenas nuevas, significa llevar una palabra de esperanza para aquel que no tiene esperanza. Y hay mucho que conquistar todavía. Hay mucho para llegar. Pero para poder transmitir esa esperanza, primero tenemos que tener la dimensión correcta de lo que somos portadores. Usted y yo somos portadores de una esperanza viva. Aunque no nos estén persiguiendo, aunque no estemos todavía en un hospital moribundo, igual tenemos una esperanza de gloria en cada uno de nosotros. Debemos darla a conocer a este mundo que todavía no tiene esperanza. Yo le oro al Espíritu Santo en esta hora que nos ayude a entender todas las cosas espirituales que nos han sido concedidas, entendiendo que el mundo espiritual sostiene el mundo natural. Y usted y yo hemos sido llamados a caminar bajo la guía del Espíritu Santo cada día para poder gobernar aquí en la tierra. Amén. Vamos a adorar al Señor ahora con una canción. Y si la pantalla nos permite, yo le voy a pedir que usted pueda tomar dimensión de cada letra de la canción que vamos a cantar. Y sigamos orando que el Espíritu Santo nos revele la dimensión de esta esperanza viva, la cual hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mismo entre nosotros,
Jesús. Sí, Señor. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.